Hablaste recién de un tema interesante que yo quería justamente tocar, que dijiste artes liberales. Sí. No todo el mundo quizás conoce lo que son las artes liberales. A ver, si uno tuviera que resumírselo a alguien, ¿qué se podría decir? Bien, en toda la tradición cristiana, padre, de hecho, vos, por ejemplo, vos sos un estudiante, has estudiado, tu grado más alto es teología, ¿no? En toda la tradición cristiana siempre hay un orden de las ciencias, se comprende desde los griegos para acá, si querés, desde el principio de la Biblia para acá, que la verdad es objetiva y es conocible. Pero no es conocible, o sea, es conocible más allá de lo revelado, es conocible por la razón. Pero para conocerla hay que tener un orden de ciencias y un orden de conocimientos. Las artes liberales son las artes, no son ciencias, son artes, o sea, son como hábitos y habilidades que uno lleva al nivel de arte, quiere decir de perfección, como diría Santo Tomás, de poner los medios y los correctos para los fines correctos. Las artes de la palabra y de la materia. La palabra sería en el trivium, que los antiguos siempre consideraron que la palabra está dividida. Tenemos la gramática, la lógica y la retórica. La gramática sería, si querés, el nombrar las cosas, el conocer cómo se nombran las cosas, ¿no? Tal vez el primer acto del intelecto, ¿no? de nombrar la cosa. Y todo lo que ello conlleva. Luego tenés la lógica, o el segundo acto del intelecto, o el tercero, si querés, con el silogismo, que es cómo juegan estos nombres entre sí y cuáles son las reglas para que yo pueda comprender que algo es cierto y para que pueda aprender. Y por último, la retórica. La retórica sería usar la gramática y la lógica al servicio de la verdad para mover la voluntad de otro hacia el bien en la palabra, ¿no? Tenemos muchos amigos en común que son grandes rhétores que cuando hablan mueven a la verdad y convencen. Y entonces ahí entra ya la elegancia, la elocuencia, etc., ¿no? Entonces, por ejemplo, en un diálogo socrático, Sócrates usa la retórica, la dialéctica en realidad, una parte de la retórica, para llevar a otro a entender que esto que no sabía es así o es asá. Bien. Entonces, el tema es que hoy en día ya no sé, todo el mundo hace el trivium de la gramática, lógica y retórica, es verdad, pero lo hacen al no estudiarlo y al no enfocarse en cómo hacerlo bien y al no enfocarse en hacerlo de manera más contemplativa y buscar que la palabra esté al servicio de la acción, de hacer cosas, se olvidan rápidamente, lo hacen mal y entonces tenemos, el resultado final son las ideologías y ese tipo Claro, de... porque todos nombramos, o sea, la cosa de gramática, todos pensamos y todos hablamos, pero no todo el mundo nombra bien, ni piensa bien, ni después tampoco convence sobre las cosas verdaderas, porque uno puede también ser un retórico de sofismas. Claro, o sea, es más, no definimos, hemos dejado de definir, ¿no? Nadie sabe que la definición tiene género y diferencia específica. Entonces, hace poco, justamente esta semana, me tocaba hacer eso con mis alumnos y hay como 14 cosas que uno tiene que tomar en consideración de la definición, según los clásicos, según Aristóteles, ¿no? Entonces ya no definimos más, empezamos a discutir directamente, creo que era Frank Sheed en su libro Sociedad y Sensatez, dice, todo el mundo se pone a discutir inmediatamente si el marxismo está bien o está mal. Pero todos se olvidan de decir qué es el hombre. Y si yo no sé lo que es el hombre, ¿cómo puedo saber si esto está bien o está mal? Si este sistema político está bien. Si yo no sé lo que es el hombre, bueno, entonces no definimos. Pero ese es el trivium. Luego están las artes del quadrivium. El quadrivium son, ¿de qué voy a hablar? Voy a hablar de la realidad, de la física, como diría Aristóteles, de la naturaleza, de las cosas que existen. Ese quadrivium son las 4 artes de la cantidad, sería la aritmética, la magnitud sería la geometría, la cantidad y magnitud y tiempo sería la música, en algún sentido, la cantidad, magnitud, tiempo y espacio, que sería la astronomía. Los griegos tomaban la astronomía porque el estudio de los cuerpos celestes eran casi divinos y de alguna manera manifiestan perfectamente el orden divino. Entonces ahí está la circularidad, hay un montón de otras cosas que entran en juego, que son simbólicas, que, bueno, pero que la astronomía, yo diría que hoy en día, por supuesto que astronomía uno dice en el colegio primario, secundario, más allá de un conocimiento poético del cielo, es difícil estudiar la astronomía en serio, requiere mucha matemática porque requiere que entiendas
no solo la geometría de Euclides, sino que entiende después la geometría en una esfera, Apolonio, la teoría de los cónicos, Newton, y luego recién ahí podés empezar a leer Copérnico, Ptolomeo, Copérnico y Kepler. Eso lo hicimos en el Thomas Aquinas College a nivel universitario. Pero entonces yo reemplazaría en las artes liberales, a un modo moderno, pondría aritmética, geometría, ciencias naturales, que es la observación de lo que me rodea, porque yo tengo que entender que de estas artes liberales, que los antiguos ponían si nos imaginamos una pirámide, es la base sólida de la pirámide, y la música que afecta el alma, pero también porque los griegos creían, o sea, y tenían, y yo creo que tenían una capacidad de escuchar lo que nosotros hoy por la electrónica y otras cosas no escuchamos más, que todo tiene su música, o sea, su armonía, la armonía entre las cosas. Dios creó todo de una manera armónica. Entonces hay todo un tema fascinante de la música, hay que leer el Timeo, el diálogo del Timeo de Sócrates para desarrollar esto un poco. Pero el tema de la música, pero en las ciencias, en las artes liberales, de la materia, lo primero o sea, ¿para qué están hechas? Están hechas para que yo pueda empezar a ser un filósofo. Y filósofo es aquel que busca, o sea, hay varias acepciones de la filosofía, pero por ejemplo, acá en un tema que es interesante, pues las diferentes definiciones de la filosofía que serían, a ver, espera, acá está. Las definiciones clásicas de un filósofo son bien conocidas. El filósofo es el amante de la contemplación de la verdad, o sea, la verdad incluye la materia, el poseedor de la totalidad del conocimiento en cuanto sea posible, pero sin la ciencia de cada objeto particular, eso de la metafísica de Aristóteles. Y también Aristóteles define como la ciencia teorética de los primeros principios y las primeras causas. Y en realidad, como nosotros buscamos saber desde las causas, esa es la educación verdadera, conocer desde las causas, vos buscás ser filósofos en la educación. Entonces, para ser filósofo vos necesitas esas artes liberales, que los antiguos llamaban liberales porque son las artes que hacen al hombre libre. En la Grecia antigua y en la Roma vos tenías los que eran libres y por lo tanto podían participar de la ciudadanía y de la política y del gobierno de la polis, y los que eran esclavos o de alguna manera no tenían esa participación ciudadana. Entonces no podían decidir por sí mismos su destino, no eran libres. Las artes liberales son para hacer eso. Fíjate vos que la educación moderna es interesante, lejos de educar para hombres libres, te educa para una profesión. Y uno diría, bueno, ¿y cuál es el problema con la profesión? Pero la profesión, ¿qué es? Es un medio. Es un medio, Aristóteles ponía el filósofo como el gobernador, el estratega o el general como el protector de la ciudad ahí arriba. Luego venía el artesano que crea, el que tiene la musa, el poeta, el artesano, el creador, el que está divinamente inspirado, el que hace belleza. Luego está el comerciante que no hace nada, simplemente comercia con las cosas que existen. Y por último, y muy allá abajo, y justo al lado de los esclavos, está el financista, que es el que no solo no crea valor, sino que... Bueno, ahora está justamente al revés, o sea, estamos dominados por un financista y en el último lugar está el filósofo. Supongo. Y preguntar a todos los chicos que quieren hacer administración de empresas o esas cosas, ¿qué querés? ¿Cuál es tu objetivo en la vida? No, yo quiero hacer un MBA en Harvard para laburar en las altas finanzas. O sea, se ha dado vuelta la torta. Entonces, no nos podemos admirar que la cosa esté tan mal, porque en realidad hemos hecho del hombre un burro de carga. Entonces, incluso el capitalista que niega el marxismo termina siendo del hombre un burro de carga para o sea, se concibe el Estado o la polis como simplemente una cosa material, de riqueza material, y bueno, que ahí avanza. Entonces, no educamos a los hombres para tener esa satisfacción de actuar como hombres, como personas, como imagen y semejanza divina.